Ok, gente, entonces lo prometido es deuda. Vamos a hacer el solucionario de lo que viene a ser el examen el material de CPUNI de este ciclo del 2022-1. Así que comenzamos en breve, chicos. Ya voy a compartir la imagen, a ver si lo comparto, gente. Ahí está. Vamos a empezar a hacer el material de este ciclo. Y obviamente pues tienen la preferencia, obviamente pues los que están acá participando en vivo son los alumnos de refuerzo de nivel, pues, ¿no? De todas maneras. Son 28 preguntas en esta oportunidad, gente, que ha mandado el CPUNI. Son 28 preguntas que yo ya las he colocado aquí, listas para que podamos resolverlas, ¿ya? Así que, muchachos, si van a participar, pueden usar su altavoz, no hay ningún inconveniente. Vamos a darle con todo. Es el solucionario de este material, ¿ya? Y obviamente pues los chicos del paralelo son los elegidos, ¿no? Así que a darle con todo, ¿ya? Muy bien, comenzamos, gente, comenzamos. ¿Qué nos dice la primera pregunta? A ver. Responda verdadero o falso a las siguientes proposiciones, ¿no? Respecto a la química. A ver, vamos a darle. Dice, la química estudia fundamentalmente la materia y los cambios que ocurren en ella. La química solo abarca el estudio de las propiedades químicas de la materia. Mentira, ¿no? La química también estudia la energía involucrada en los cambios que sufre la materia. Gente, ¿qué opinan? A ver, por acá nomás hacemos la resolución, rapidito. La química es una ciencia, de todas formas, ¿ah? La química es una ciencia que estudia fundamentalmente ¿quién? A la materia y los cambios que en ella ocurren. Claro que sí. Esto es recontra verdadero. ¿No es cierto? Pero no te vayas a olvidar, ¿ah? Es una ciencia. Es la ciencia que estudia la materia, ¿no? La ciencia que estudia a la materia. Gente, ¿solamente estudia la materia? No. ¿También a quién? A sus propiedades, ¿sí o no? Y cuando hablamos de propiedades, ¿hacemos referencia a quién? Hacemos referencia tanto a las químicas. Química y física. Claro. ¿Y solamente esas? También hacemos referencia a las ¿sí o no? Intensivas, ¿cierto o no? Con eso nosotros ya tenemos la resolución para la segunda. Solo abarca el estudio de las químicas, falsa. Gente, ¿y también se puede hablar de la energía involucrada o no? ¿También estudia la energía involucrada? Claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, los procesos de combustión, hay desprendimiento de energía la cual se puede utilizar en los motores, ¿sí o no? Claro, la energía química se puede transformar en energía eléctrica, procesos electrolíticos, ¿no? Entonces, acá la respuesta sería verdadero o falso, ¿qué? Verdadero, falso, verdadero, la clave es la C. Se acabó, gente. Facilito. ¿Ya? La 1 la C. Muy bien, Angie, muy bien. A ver, la segunda parte, la segunda. A ver, ¿qué cosa me dice en la segunda, gente? Campo de la química, claro, hay que recordar que a la química, ¿cómo le llamamos también? Hay que recordar que a la química se le conoce como ¿qué? Se le conoce como ciencia ¿qué? Ciencia central, ¿sí o no? Porque prácticamente está en todos lados, ¿sí? Y dice, campo de la química que estudia aspectos teóricos de la estructura y cambios de la materia. ¿Ya? Aspectos teóricos de la estructura y cambios de la materia. Cambios de la materia, transformación de la materia. ¿De quién estamos hablando, gente? A ver, la química inorgánica prácticamente estudia a los elementos, ¿sí o no? A los elementos de origen inorgánico, los elementos químicos, a excepción de ¿quién? A excepción del carbono, ¿ya? Estamos hablando de la química inorgánica de los elementos, a excepción del carbono. Estudio de los elementos, a excepción del carbono. La B, ¿qué dice? La química orgánica, los compuestos orgánicos, compuestos del carbono, también se le conoce como química del carbono. ¿No es cierto? Ya está. A ver, ¿qué más tenemos por acá, gente? ¿Qué más tenemos por acá? Físico-química. ¿La relación de quién? De los cambios energéticos, ¿sí o no? Cambios energéticos, ¿con quién, chicos? Con la química, ¿no? Y la química analítica, ¿qué hace la química analítica? ¿No? La rama de la química. La química analítica, ¿qué averigua? ¿Se acuerdan o no? A ver, vamos a mencionar acá. La analítica. La analítica puede ser cualitativa, ¿y qué más? ¿Y qué más? La Cuantitativa. Cuantitativa. La cuantitativa hace referencia a ¿qué? Primero, la quali. Componentes. O sea, cuando hablamos de componentes, ¿de qué estamos hablando? De su estructura, pues.
¿no es cierto? Analiza la estructura, componentes y estructura, ¿sí? Y cualitativa, cantidades. Y para eso normalmente se asocia ¿qué? A cambios. ¿De acuerdo? ¿Ya? A cambios. Entonces acá la respuesta, ¿cuál es, gente? La D. ¿Ya? La D. Muy bien. Siguiente, gente. A ver, ¿qué cosa nos dice? A ver, la pregunta número 3. Vamos. Nuevamente respecto a verdadero o falso, ¿sí? La materia es todo aquello que posee masa y extensión. Claro, gente. Ahora, recuerden que hay una idea actual acerca de materia que es todo aquello que constituye el universo, ¿no es cierto? Todo aquello que constituye el universo. Se habla de materia localizada, materia no localizada, pero en química, ¿qué cosas hacemos? Para la química, todo aquello que tiene, ¿qué cosa? Masa, inercia, ¿sí o no? Masa, inercia, extensión, volumen. ¿De acuerdo? Extensión, volumen. Entonces acá, gente, esto es recontra verdadero. La materia se puede encontrar como mezcla o como sustancia, claro. Y no te olvides que mezcla, ¿qué cosa era? A ver, vamos a colocar acá, ¿ya? Para que esté un poquito más. Materia. La materia se manifiesta mediante una porción limitada, ¿te acuerdas? Y esa porción limitada recibe el nombre del cuerpo. Y esto posee dos cosas importantes. ¿Se acuerdan o no? Posee dos cosas importantes. ¿Qué cosa es? La masa, lo cual se asocia aquí en gente, lo cual se asocia a la inercia y ocupa un lugar en el espacio, el volumen, lo cual se asocia a la extensión. Gente, y esto tenía que cumplir con una propiedad importante, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan la impenetrabilidad o no? Claro, lo que es impenetrable estamos hablando de materia. Eso es verdadero. Chicos, segundo, ¿qué cosa me dice? La materia se puede encontrar como mezcla o sustancia. Exacto. Si yo hablo de materia, hago referencia a sustancia y hago referencia a mezcla. Señores, ¿cuándo hablamos de sustancia? ¿Te acuerdas la definición? ¿Cuándo hablamos de sustancia y cuándo hablamos de mezcla? Vamos, muchachos. ¿Qué cosa era una sustancia? ¿Cómo era su composición? Acuérdate. La sustancia tiene una composición fija, invariable, independiente de su origen, ¿o no? ¿Cierto? Claro. En cambio, la mezcla, ¿cómo es? Es una composición variable, muy bien. Y dependiendo su distribución, podríamos hablar de homogéneo o heterogéneo. Entonces, eso sería verdadero. Y la 3, una sustancia, según su composición, puede ser un elemento. Claro, pues gente, ¿sí o no? Eso es recontra verdadero. Profe, ¿cómo que según su composición? No entiendo. Chicos, la sustancia va a ser simple o elemental o compuesta, dependiendo de qué. Acá solamente tiene átomos de la misma clase, ¿o no? Átomos de la misma clase. En cambio acá, chicos, combinación de elementos. ¿Se acuerdan o no? Claro. Entonces, gente, acá la respuesta es la letra A. Teoría nada más, ¿ah? Teoría. Vamos, por acá. ¿Qué tenemos? Seguimos. ¿Qué dice la 4? Gente, la 4. ¿Cuál de las siguientes es falsa? Es falsa. La A me dice. Claro, al ojo, gente. Al ojo. Al ojo. Acá, muy bien, gente. Por ejemplo, vamos a colocar aquí suficiente esto, ¿no? Imagínate que en este globito yo tengo aire. Chicos, en este punto A, y en este punto B, y en este punto C, ¿sí o no? ¿Cómo es la composición? En A, B y C, y cualquier punto de A y cualquier punto de la muestra, la composición es la misma, ¿o no? Entonces, gente, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? De que el aire es una sola fase, ¿sí o no? Esto que está acá, gente, es una sola fase, ¿sí o no? Y en este caso, ¿tiene qué cosa? Y posee varios componentes. Por eso, gente, por eso es que esa proposición de arranque es incorrecta. ¿No es cierto? Ya nosotros hemos visto en nuestra clase teórica, al menos los que han hecho ya la clase de teoría, el tema teórico de materia, ¿no? Ya hemos conversado acerca de lo que es una fase. No debes confundir fase con estado.
¿Ya? No debes confundir fase con estado. A ver, por acá. La 5. Responde verdadero o falso. Las principales propiedades generales de la materia son extensión y masa. Claro, con eso la identificamos, ¿no es cierto? Verdadero. La naturaleza corpuscular de la materia significa que ésta consta de partículas de tamaño finito. O sea, que tiene partículas con dimensiones, ¿sí o no? Claro, acuérdate, la naturaleza como es corpuscular. Existen corpúsculos que constituyen a los cuerpos. La composición química de un compuesto es definida. ¿En una mezcla puede variar? Claro que sí. Acá la respuesta es avión, gente. Acá la respuesta es avión, ¿no? En una mezcla, por ejemplo, tu infusión de té. En tu infusión de té, ¿qué cosa podemos decir? ¿Mm? En tu infusión de té, lo que podemos decir es que lo puedes tener más cargadito o más ralito, más dulce o menos dulce. O sea, tú puedes modificar la composición. Pero el agua, vaya donde vaya, siempre es H2O. Siempre encuentras dos hidrógenos por cada oxígeno, ¿no? Los compuestos tienen composición definida, las mezclas variables. ¿Ya, gente? La 6. ¿Qué me dice la 6? A ver, la 6. Vamos, gente, la C me dicen, ¿ah? El estado sólido, a ver, gente. El estado sólido es el que presenta mayor orden para las partículas. De los tradicionales, claro que sí, pues chicos, ¿no es cierto? Claro, es el que tiene empaquetamiento en muchos de los casos, sobre todo cuando son cristalinos. Todos los sólidos son más densos que los líquidos. Eso es falsazo. ¿Quién es la excepción? El agua, ¿no? ¿Te acuerdas? A ver, gente, si yo tengo acá un cuerpo sólido, si esto es un sólido, vamos a hacerle un zoom, ¿te acuerdas o no? Si le haces un zoom aquí a las partículas, lo típico es que tú las encuentres ordenadas, ¿no es cierto? Ordenado, ¿ya? Eso es recontra verdadero. Gente, la segunda es falsaza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que existe una sustancia que al congelarse se hincha, ¿sí o no? Claro, se hincha, se hace menos densa y comienza a flotar. ¿O no, gente? Este es el agua en forma sólida y este es el agua en forma ¿qué? El agua en forma líquida. ¿Sí o no, gente? Entonces, ¿qué cosa tenemos acá? Profe, está flotando. Claro, el agua sólida es de menor ¿qué? De menor densidad. Entonces, ¿cómo es la segunda proposición, gente? La primera dice que, ya, verdadero, todos los sólidos son más densos, falsaza, ¿no? Y la tercera, el estado líquido se caracteriza porque las fuerzas de atracción son aproximadamente del mismo orden que las de repulsión. Claro, pues, gente. Tú puedes agitar una botella con agua, ¿sí o no? Gente, nosotros podemos agitar una botella con agua y cuando la agitamos, al final no regresa a su mismo nivel, regresa al mismo nivel el líquido. O sea, por más que las moléculas se descontrolan, regresan al mismo nivel. ¿Eso qué cosa significa? Que las fuerzas se van a equilibrar. ¿De acuerdo? En los líquidos se cumple que las fuerzas son prácticamente las mismas. ¿No es cierto? Por eso es que el volumen no cambia, pero la forma sí. En los líquidos, ¿qué cosa consideramos, gente? Que las fuerzas de cohesión prácticamente son similares a las fuerzas de repulsión, que las llamamos también las térmicas, ¿no? Y con eso tenemos la clave, gente. ¿Cuál es? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Mándate, la C. Muy bien, son unos monstruos en química. Gente, vamos. Uy, qué bonita. Complete el siguiente esquema respecto a los cambios de estado de agregación. ¿Ya? A ver, muchachos. Como para recordar, vamos a señalarlos uno por uno y de marcamos la clave, ¿ya? A ver. Sí, mira. ¿Qué significa que de 2, de acá, 2, puedas pasar al líquido, al ojo? Lo primero es que te des cuenta. ¿Sí o no? 2, licuación te da líquido. 2, ¿qué cosa es? ¿No? Al ojo. 2, ¿qué cosa es, gente? ¿No es gas? ¿O no? Claro, Sí, 2 es gas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien o no? No te escucho. Claro, 2 es gas. Ya, ahora, gente, 1, entonces, ¿qué cosa tiene que ser? 1 tiene que ser sólido. sólido. Muy bien. 1 tiene que ser sólido. Muchachos, la 5, en ese orden, de líquido, pasarlo a la fase gaseosa, ¿qué cosa tendría que ser? Evaporación. Sí, la 5 es evaporación, ¿no? Claro, evaporación o vaporización también, ¿no?
por un calentamiento. Se supone que si es por calentamiento, tiene que ser vaporización, ¿no? Claro, vaporización. A ver, la 6, no hay 6. Pues se comieron la 6, ¿no? Se comieron la 6 acá. Ya, pero vamos a mencionar, a ver, la 3. A ver, la 3, ¿qué es? La 3. Directamente a sólido, ¿sí o no? Eso se llama deposición, ¿no? No. Sublimación inversa o deposición. La 4 es de sólido a gas, ¿no? A fase gaseosa. Eso se llama sublimación. ¿Cierto? ¿Ya? Chicos, la 7. ¿Qué cosa es la 7? La 7, de sólido a líquido, fusión. Y la 8, de líquido a sólido, eso es congelación o solidificación, ¿no? Solidificación. Gente, acá la respuesta, la que más se acomoda, sería que la evaporación. Pero tengan cuidado, ¿eh? Porque evaporación no siempre es lo mismo que vaporización. Hay que recordar que la vaporización es la que ocurre por un cambio de temperatura. La evaporación normalmente ocurre que en forma espontánea, ¿no? Espontánea, ¿ya? Pero esa es la que mejor se acomoda. Gente, la 8, conocidaza, recontra repetida. ¿Sí o no? A ver. Vamos a detallar. Son 12, ¿no? Vamos a empezar por acá. Son 12, ¿ah? ¿eh? Pero vamos a ver si ya sacamos la clave rápido, pues, ¿no? A ver, gente, agua oxigenada. Oh, profesor, necesito saber los componentes. No. Tú sabes que puedes encontrar agua oxigenada para uso de las limpiezas de las heridas, de baja concentración, de 3 a 5%. Puedes encontrar agua oxigenada para tratamiento del cabello, de colorar el cabello, la famosa oxigenta, ¿sí o no? A una composición mayor. Y otra para quitar el color al cuero. Para tratamientos del cuero, hablamos de la curtiembre, ¿no? Que están a 20 a 25% de composición. Como su composición es variable, no es necesario que tú recuerdes los componentes, ¿eh? O sea, ¿esto qué cosa es? Esto es mezcla. ¿Ya, gente? Es más, yo lo que voy a hacer es así mejor, ¿ya? Gente, lo que yo voy a hacer es, primero te voy a colocar por acá. Te están pidiendo a ti que coloquemos en qué, a ver, de los siguientes cuerpos, sustancias primero, y de ahí mezclas, ¿no? Sustancias, ya. Entonces vamos a colocarlo así, ¿ya, muchachos? Primero las que son sustancias. Sustancias, ¿ya? Elementales. Elementales. Gente, elemento, mercurio. 5. Wolframio. ¿Sí o no? Mercurio. ¿Qué, profesor? Eso no es planeta. Calla, monstruo. Wolframio, el otro nombre es el tungsteno, ¿no es cierto? Claro, wolframio, tungsteno. Perfecto, chicos. ¿Ya? Wolframio, tungsteno. ¿Quién más? A ver. Agua pesada, etanol, sacarosa, el 12P, azufre. Profesor, la forma práctica era recordar si tiene símbolo, ¿no? Claro, mercurio, tungsteno y wolframio, y el azufre es ese. ¿No es cierto? Ya, ahí están las elementales. Gente, ahora vamos por acá con las sustancias compuestas. Vamos por acá con las sustancias compuestas, en ese orden, ¿no? Compuestas. Hoy hay clave. ¿Ya salió clave ya? 5, 6, 12. La E. La E me dicen, ¿no? Y la E no es, ¿ah? Porque si tú consideras que esto es sustancia compuesta, estamos hablando de que el agua regia es compuesto, y eso es mentira. El agua regia no es una mezcla, no es un compuesto, es una mezcla. ¿Ya? En las sustancias compuestas tenemos acá a la segunda, la que llamamos el agua deuterada. Claro. ¿Quién más, gente? ¿Quién más? El hielo seco, ¿sí o no? El hielo seco. ¿Quién más? El agua pesada. Agua pesada. Claro, ahorita les voy a explicar. Primero vamos a mencionarla, ¿ya? La 9, que es el etanol, ¿sí o no? La 10, que es ¿quién, chicos? La saca. Y la 11, la celulosa. Oh, profesor, a mí me habían dicho que la forma rápida de reconocerlo era que tenía fórmula. El hielo seco es el CO2 en forma sólida. Fácil. El agua pesada es la que está hecha de deuterio. Muy bien. Etanol,
C2H5OH. Si te sabe la fórmula, muestro, ve. La sacarosa, ¿cuál es? C12H22, oxígeno 11. La celulosa es un polímero, ¿no? No polímero natural, ¿no? Es un carbohidrato, no es un polisacárido. ¿Ya? Es un polisacárido. Chicos, ¿y el agua deuterada quién es? El agua deuterada es el oxígeno, deuterio, y acá es el tritio, el protio. Es deuterio, oxígeno y protio. Ese es el agua deuterada. ¿Ya? O sea, es el HOD, hot, con D. Ese es el agua pesada, son 2 deuterios. Cuando acá hay 2 deuterios, ese es el agua pesada. Cuando hay 2 tritios, es el agua tradicional. Ya, gente, no se vayan a olvidar. Entonces, ahí tenemos nosotros nuestros componentes, ¿ah? Esta se hace difícil por lo extensa que es, en realidad, no porque sea, pues, no porque sea un preguntón, ¿no? A ver, gente, y ahora sí, las mezclas. Las mezclas, vamos, las mezclas. ¿Quiénes son mezclas? Las que quedan, pues, ¿sí o no? La 3, agua dura, ¿sí o no? ¿Quién más? La 4, agua regia. ¿De ahí quién viene, gente? ¿De ahí quién viene? Ah, y la 1, ¿no? La 1, ya, la 1. El agua oxigenada. Vamos a colocarlo un poquito más abajo las otras para poder, incluso te voy a mencionar sus componentes, ¿ya? El agua oxigenada. La otra, ¿cuál era? El agua dura, ¿no? El agua dura. Profe, ¿ese es el hielo? No. No es el hielo. El agua regia también, ¿no? Gente, ¿quién es el agua dura? A ver, vamos. El agua oxigenada primero, ¿no? Ya, para los que saben los componentes es peróxido más ¿quién? Más agua. El agua dura es el agua tradicional con iones calcio y iones ¿qué? Iones magnesio. Y el agua regia, una mezcla de HCl con ácido nítrico en la proporción volumétrica de 1 a 3. ¿Ya? Claro, muy bien. No te preocupes, no te preocupes. Acá esta preguntita es pesadita. Acá la respuesta es la A. Excelente, gente. Vamos. Siguiente. A ver, la 9. Se tiene una muestra de amoníaco líquido. ¿Qué proposición es verdadero? Es una sustancia, todos los átomos son iguales, es homogénea. ¿Ya? Es homogénea. ¿Cuál es su respuesta, chicos? La respuesta al ojo, ¿sí o no? Es la D. Oh, ¿cómo que todos los átomos son iguales? ¿Cómo que la E? Oh, ¿qué tienes, niño? La resolución. Acá te están preguntando si es homogénea la muestra de amoníaco. Tú tienes acá amoníaco líquido. Acuérdate, esto que está acá, gente, es amoníaco líquido, me dicen. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es nitrógeno. A ver, un segundito. Acá lo que tenemos es moléculas, ¿sí o no? ¿Cierto? Ya, chicos, ¿esto qué cosa es? Esto tiene composición definida, ¿sí o no? De hecho, el amoníaco tiene composición definida. 1. NH3 tiene composición definida. Esto que está acá es una sustancia, ¿sí? Pero a la vez es compuesta, ¿sí o no? Compuesta de nitrógeno e hidrógeno. La segunda es falsa. Al ojo, no todos los átomos son iguales. No todos los átomos son iguales. Acá, nitrógenos e hidrógenos, imposible. Y la tercera, gente, yo te aseguro que cuando escuches varios solucionarios o varias personas acá van a caer y van a pensar que esto es falso. Y esto es verdadero. Esta muestra sí es homogénea. ¿Por qué? Porque tú en este punto, ¿qué encuentras? Amoníaco. Acá en este punto, ¿qué encuentras? La misma molécula. Acá en este punto, también. ¿Sí o no? Es homogénea porque está constituyendo una sola fase. Es homogénea, ¿sí o no? Claro, porque es una sola fase. Toda esta muestra tiene una sola fase. Tiene las mismas propiedades en cada uno de sus puntos. ¿Sí o no? Mismas propiedades en cada uno de sus puntos. ¿Sí o no? Acá es la clasificación por el grado. Acá es la clasificación, gente, la clasificación por el grado de homogeneidad. ¿Ya? Por el grado de homogeneidad. Acuérdense, materia homogénea puede ser sustancia o sustancia y mezcla homogénea. Materia homogénea es sustancia y mezcla homogénea. Entonces acá la respuesta sale la letra A. Gente, continuamos. Vamos. La 10. Señala en qué casos se tiene una sustancia compuesta.
Gente, compuesta, combinación de dos o más elementos, ¿sí o no? Composición invariable, ¿de acuerdo? Invariable, y la forma práctica es porque lo reconoces a través de una fórmula, ¿sí o no? Claro, profe, el ron, no, pues yo me acuerdo, profe, cuando tomé ron alguna vez, hay ron, ron durazno, o ron de limón, o sea que su composición es variable, entonces no, pues no. Hay ron rubio, ¿sí o no? Claro, es variable, no pasa nada entonces. ¿Ya? Petróleo, no pues. El crudo de petróleo tiene composición variable, ¿sí o no? Claro. Entonces, por acá, gente, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a colocar acá lo siguiente. El ron, el petróleo. Obviamente cuando dicen petróleo se refiere al crudo, ¿no? Al crudo. Ya, gente. ¿Esto qué cosa vienen a hacer? Vienen a hacer mezclas. ¿Ya? Vienen a hacer mezclas. ¿Ya? Después por acá tenemos al alcohol etílico, ¿no? Alcohol etílico. Chicos, acá tenemos a la acetona y por acá tenemos al yodo, ¿no? Ya, gente, ¿qué cosa viene a hacer esto que está acá? Esto que está acá viene a ser mezclas. Esto que está acá lo vamos a colocar con este colorcito, verdura. Esto viene a ser compuestos. Y esto solamente es el elemento. A ver. ¿Te acuerdas tú quién es el alcohol etílico? El C2H5OH. ¿Y quién es la acetona? La propanona, el C3COH3. Profe, el petróleo depende del lugar de la geografía. Acuérdate que una de las teorías más importantes acerca del origen del petróleo es aquella que nos habla de la descomposición de la materia orgánica, descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Depende del lugar geográfico. El petróleo que tenemos acá en el Perú no es de la misma calidad que la que se tiene, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, por las condiciones geográficas. El petróleo tiene colores oscuros, ¿no? Desde marrón hasta bastante oscuro, y eso va a depender justamente de su composición. Entonces, como el crudo del petróleo tiene composición variable, es una mezcla, incluso heterogénea, ¿no? Y el ron también va a cambiar su composición, o es composición variable. Por lo tanto, gente, esas dos son mezclas. Ahora, acá los compuestos, ¿sí o no? Los compuestos tiene fórmula, composición definida, y esto es solamente un elemento, tiene símbolo. Acá la respuesta, entonces, muchachos, ¿cuál es? Acá la respuesta sería el alcohol etílico, que es la 3, ¿y qué más? Y la 5, ¿no? La clave es enanito. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Vamos, entonces, ¿ah? Si no hay consultas. ¿Todo bien, verdad? ¿Sí? Ok. A ver, ¿qué cosa nos dice? ¿Qué cosa nos dice? ¿Qué cosa nos dice por acá? Un recipiente cerrado, semilleno, de una mezcla líquida, contiene como mínimo dos fases. Un recipiente cerrado, semilleno, de una mezcla líquida. Gente, justo lo conversamos haciendo la tarea el día de hoy, ¿no? En la clase. Semilleno. Tenemos por acá, nos dicen, tenemos por acá, muchachos, el líquido. ¿Sí o no? La fase líquida. ¿Ya? Gente, pero acá arriba, tú no la ves, pero ¿qué cosa hay acá? Claro, pues gente, tenemos el vapor, ¿o no? ¿Se acuerdan? Acá tenemos los vapores, ¿sí o no? Y acá tenemos la mezcla líquida, ¿no? ¿Cuántas fases hay acá, chicos? Dos fases, ¿no? Entonces, mínimamente, ¿eh? Dos fases como mínimo. Profe, ¿por qué? Porque esta mezcla de líquidos puede que se separe. Si es agua y aceite, se separan, ¿sí o no? Eso es recontra verdadero, entonces, gente, ¿eh? La primera es recontra verdadero. La segunda, una mezcla homo solo se puede producir entre dos sustancias en el mismo estado de agregación. Eso es falso. Eso es recontra falso, chicos. El ejemplo más simple, ¿cuál es? La salmuera, ¿ve? Eso es falso, ¿no? Salmuera, agua con sales, ¿sí o no? La salmuera es sal, en realidad sal esa, más abundante cloruro de sodio, sal y agua.
¿Sí o no? Sólido y líquido. No están en la misma fase. ¿Sí o no? No están en el mismo estado de agregación. Y al final se distribuyen de manera uniforme cuando están en una proporción adecuada. En un sistema heterogéneo, ¿el número de fases siempre es menor al número de sustancias? El número de fases siempre es menor al número de sustancias. ¿Qué opinan? En un sistema heterogéneo. Es falso, ¿no? ¿Por qué, gente? Así al toque, ¿eh? ¿Qué pasaría si yo aquí tengo carbono en forma de diamante y por acá, gente, tengo un trozo de carbono en forma de grafito? Dime, ¿cuántas fases hay? Acá hay dos sustancias. Las dos pertenecen ¿a quién? Al carbono, pero esta es una sustancia y esta es otra. ¿Son carbono? Sí, en formas diferentes. Y también encuentro dos fases distintas. Un solo estado, sí. Ambos están en estado sólido, pero son dos fases diferentes. Esta muestra es conductora eléctrica y esta no. Esta es quebradiza, esta es dura, ¿o no? Esta es blanda y esta es dura. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Entonces, en este caso, en un sistema heterogéneo, esto es heterogéneo, yo puedo diferenciar los componentes. El número de fases siempre es menor, ¿no? Acá el número de fases es igual al número de componentes. ¿Ya? Eso es recontra falso. Entonces, acá la respuesta, ¿cuál es, gente? Verdadero, falso, falso, enano. Siguiente. Determine. Profe, Hola, ¿cuál es tu nombre, hijo? Miguel, Miguel, ¿desde en dónde, la, desde dónde te contactas? Cuéntame, sin miedo, sin vergüenza. no, quiero preguntarle a uno. Pero, Es que no, pero dime, pe, ¿desde dónde? Pues, hijo. ya, de Grosio Prado Chincha. ¿Desde dónde? Grosio Prado Chincha. Oye, qué bacán. Mira, yo he ido a Chincha. Hoy siempre hay alguien de Chincha, ¿no? Mira, en los dos últimos exámenes que han sido los dos virtuales hemos tenido ingresantes de Chincha. Claro, Vázquez, ¿no? Nuestro alumno Vázquez y ahora último Denzel. ¿Ya? Ojo ahí. Y bueno, yo también iba por ahí a trabajar. Qué bueno tener gente de Chincha. Entonces, seguimos, muchachos, con la estrategia del caldo de gato, el seco de gato. ¿Ya? Muy bien. Cuéntame, ¿cuál es la duda de la primera, hijo? ¿Por qué no puedo pensar que no hay vapor No, en la 1? es que el vapor es algo natural en los líquidos, hijo. Todo líquido se evapora. Ahora, que se evapore lentamente no quiere decir que no haya vapor. Por ejemplo, si tú tienes un charco de agua en tu casa, se evapora lentamente a comparación de que si fuese un charco de alcohol, ¿sí o no? Sí. Ya, o sea, todo líquido a la temperatura que está como líquido, o sea, puede estar con frío o no. Por ejemplo, en Chincha no es la misma temperatura que acá en San Juan del Lurigancho, por ejemplo, pero igual se evapora, uno más rápido que otro. ¿Ya? Y todo líquido, ¿qué hace? Siempre se está evaporando, porque es un fenómeno superficial. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de líquidos. ¿Ya? Ahí se habla de la evaporación. ¿Ya? Entonces, la evaporación es algo natural a cualquier temperatura para un líquido. Entonces, acá no sé si habrá agua y alcohol, alcohol y aceite, aceite y agua, no sé. Pero de hecho hay vapor, siempre. Y por eso es que te dicen a medio llenar, semilleno. Porque si fuese lleno ya no tendría sentido hablar del vapor. ¿Me dejo entender? Sí, profe. O sea, lleno, no hay manera de que se evapore. No, pero no, porque ya prácticamente la tapa estaría encima, pero no la dejaría escapar. Ya. ¿Ya? A ver, un Gracias. material homogéneo de composición variable. Profe, ¿Qué pasó? disculpe. Yo quería hacer una consulta. Con respecto a la número 1, dado el caso que me habrían dicho que el componente no está cerrado, o sea, al aire libre, igual habrían dos ¿Ya? fases. Cuando el recipiente está abierto, no se considera el aire. O sea, lo que Ok, está después no se considera. Como acá, ¿no? claro, habría Como una acá. fase nada más. Como en la Entonces. 3, en el dibujo de la 3, no me importa lo que está fuera del aire. O sea, el aire no me interesa. Porque si Claro, no, tendría así, que hablar también del aire acá afuera, bro. ¿Qué es lo que me está ajá, preguntando Kevin también, no? claro.
Ya, profe, otra consulta. Con respecto a Pero la no se pregunta, arriba, no te has presentado. Preséntate, por favor. me llamo Andrea, ya, Ya, Andreita, a ver, cuéntame, ¿qué ya, fue? profe. En la número 2, en el caso que hubiera sido, si no habrían puesto la palabra siempre, En la 2. ¿2 o o sea, 3? en la 3, En un sistema heterogéneo, el número de fases siempre, ya, el número de fases es menor, tampoco. Tampoco, o sea, siempre va a dar el caso de que va a ser igual o mayor. Sí, 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 sí. A ver, ¿por qué es heterogéneo? Claro que sí. Claro. Ah, ok. Gracias, profe. Ok. A ver, chicos, la siguiente. Un material homogéneo de composición variable. Claro, pues. Eso es verdadero. Las soluciones son mezclas homogéneas, ¿sí o no? Y las mezclas homogéneas tienen una sola fase. ¿Sí, sí o no? Sí, Roger, ella es la que no entrega poleras. Ella es. Muy bien. Andrea de Fis. Muy bien. A ver, entonces, la primera es recontra verdadera. Recontra verdadera. Un ejemplo, a ver, un ejemplo para esto. Gente, el alcohol medicinal, bueno. ¿Sí o no? Alcohol medicinal. Esto es una solución. ¿Y qué cosa sabemos? Que aquí, en cualquiera de estos puntos, en A, B y C, en A, B y C, ¿qué cosa tiene? Tiene las mismas propiedades. ¿Sí o no? ¿Ya? Muy bien. La segunda, gente, la segunda. ¿Qué me dice la segunda? Una mezcla es la adición de dos o más sustancias en las cuales cada uno conserva su identidad. Esa es la idea, ¿no? La idea es que no alteren su identidad, se puedan disgregar, distribuir, dispersar. Eso sería verdadero. Puse falso, qué loco. Eso es recontra verdadero. ¿Ya? La tercera, si una sustancia tiene composición constante. Bueno, no sé por qué. Bueno, vamos a terminar de leer, porque sí tiene composición constante. Propiedades independientes de su origen. Y esta parte es importante, gente. Esta parte es importante. Se puede descomponer. Ah, o sea, tenía componentes. Entonces, de hecho, es un compuesto químico. Eso es verdadero, gente. Eso es recontra verdadero. O sea, la tercera es recontra verdadero. Estamos hablando de un compuesto. Por ejemplo, gente, la molécula de agua. Ahí está, ella es. Por electrólisis, ¿se acuerdan o no? Corriente eléctrica. Métele corriente. Oh, ¿qué, profe Fujimori? ¿Qué? No, gente, por electricidad, por electricidad, ¿qué vamos a tener? ¿No? El proceso electrolítico. Oxígeno, ¿y qué más, gente? ¿Y las moléculas de qué? De hidrógeno, ¿no? Ya está. Entonces, chicos, la respuesta acá, ¿cuál sería? ¿Todas son verdaderas, sí o no? La respuesta es casita. Excelente, gente. Vamos, la 13. Uy, mírala. Cambio físico. Ya pues, chicos. Cambio físico. Estamos apurados. ¿Qué pasó? Cambio físico, volatilización. ¿Sí o no? La volatilización, ¿a qué hace referencia, gente? ¿A qué hace referencia la volatilización? La volatilización. ¿Paso de qué? Paso de líquido a qué? De líquido a fase gaseosa, ¿no es cierto? A vapor, vamos a poner así, ¿no? A vapor, ¿no? Mide la capacidad, vamos a decir así, ¿no? Mide la capacidad para el paso de líquido a vapor. ¿Ya? Muy bien. La 14. Gente, de la relación que se adjunta, ¿cuáles son fenómenos físicos y químicos? ¿Ya? Muy bien. Chicos, yo voy a resaltar primero los físicos. Los físicos. Ah, mira. Solidificación. ¿Sí o no? Cambio de fase. Sublimación, cambio de fase. ¿No? Cambio de estado, ¿ves? Solidificación, congelamiento, ¿ves? ¿No? De líquido a sólido. Sublimación, paso directo a fase gaseosa. 7. Cuando se oscurece o negrea una cadena de plata. No. La 8. Densidad. Aguanta. Te están hablando de fenómenos, ¿ah?
La densidad es una propiedad, hay que tener cuidado acá. 9. Composición física de las mezclas. Bueno, pero eso también es una propiedad. A ver, vamos a tener cuidado, porque acá la pregunta dice cambios. Vamos a jugar acá con las claves, a tener que analizar con claves. A ver, chicos. No, acá hay un error. Espérate un ratito. Vamos a marcar bien. Empezamos con esto. Empezamos acá. Fotosíntesis. Ese es un cambio químico, ¿sí o no? Transformación. ¿Te acuerdas o no, gente? Por acción de la luz. Transformamos materia inorgánica en orgánica. Corrosión, deterioro del metal por acción de la humedad, ¿no? El oxígeno. La cocción de los huevos, ¿no? También es un cambio químico. ¿De acuerdo? El cambio de color de la chicha morada al añadir jugo de limón cambia de sabor, ¿sí o no? Claro, eso también es químico. Van 4, ya, los 4, 1, 2, 3, 4. Ya, de hecho es químico. Sí, gente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y acá sería ¿quién? ¿Oxidabilidad? No. ¿Por qué? Porque oxidabilidad es una propiedad. Acá te están hablando de cambios. Cuando se oscurece o negrea una cadena de plata, eso es químico. Claro, gente. ¿Ya? Acá hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Acá hay que saber diferenciar entre cambio y qué. Entre cambio y propiedad, ¿no? La solidificación, ¿qué cosa es? La solidificación de un cuerpo, ¿sí o no? Claro, eso definitivamente, chicos, es un cambio de estado. Igual acá la sublimación, otro cambio de estado. Densidad es propiedad, composición también es propiedad. La respuesta acá es avión, gente. Acá es avión. Te están hablando cambios. Muy bien, la respuesta es avión. Gente, seguimos. A de Andrea, muy bien. La 15. Fenómeno químico. Chicos, rapidito. ¿Cuál es el fenómeno químico? Acá no hay mucho que decir, ¿ah? La combustión de la gasolina. ¿Sí o no? Claro, pues. Consumo y formación de sustancias. Muy bien. La 16. Cambio químico, ¿ya? Cambio químico y físico. Vamos, gente. La C. Vamos a ver. La C me dice, ¿no? A ver, muchachos. Vamos a ver, ¿ya? Evaporación del agua de mar. Físico. ¿Sí o no? Separación de componentes. Vamos a colocar acá, ¿no? En la 1, evaporación es separación de componentes. Inflamación de la gasolina. Chicos, inflamación, ¿qué cosa quiere decir? Arde, ¿o no? Arde la gasolina, se consume la gasolina, ¿no? Consumo de gasolina y formación de productos, ¿ya? Y formación de productos. Entonces la segunda es química. Y la tercera, ya pues chicos, digestión de los alimentos. ¿Qué cosa es? Absorción, consumo de qué? Absorción de nutrientes y formación de desechos. ¿Sí o no? Gente, no vamos a hablar de los desechos, ¿no? Ya, para buen entendedor. ¿Está bien o no, gente? Entonces acá, separación de componentes es físico. Físico. Consumo, químico. Y acá, químico. Gente, ¿cuál es la respuesta? FQQ, la C. ¿Se entendió o no se entendió? Álame. Claro, chicos. Facilito, ¿ves? Gente, y los que ya han escuchado la teoría, hoy se han dado cuenta, o sea, todo lo que nosotros hemos mencionado prácticamente es lo que te van a preguntar en CEPRE, ¿no? Es súper rápido, gente, de verdad. Así que nos da gusto ver que siempre hacemos las cosas bien. Gente, la 17, cambio químico. Vamos, cambio químico. Chicos, de inmediato, esa sí es regaladaza, ¿no? Regaladaza. ¿Cuál es? Claro, gente, corrosión de los metales, deterioro del material, formación del herrumbre, ¿no? Consumo y formación. A ver, 18, chicos, llegamos a la 18. Nos faltan 10 preguntitas más. Dime.
¿A qué se refiere calentamiento del cobre en el aire? ¿Qué es eso? A ver, ¿dónde dice? Quiero ver. ¿Dónde está? Háblame. En la... Oh, pero acá también hay formación de óxido. Sí, ahí también. Calentamiento del cobre en el aire quiere decir que vas a hacer que reaccione el cobre con el oxígeno. Se va a formar óxido de cobre. Entonces también es. Sí, 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 sí. Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí, pero acá definitivamente la que es más, o sea, si hay que marcar una, mándate con la E, ¿ah? Mándate con la E. Claro. Sí, sí, sí. Es más, yo creo que la gente la vio, ¿sí o no? Y ¿ya? Muy bien. Sí, suele pasar, ¿ah? Suele pasar, no te preocupes. A ver, gente, la 18. Vamos con la 18. La 18. ¿Qué cosa nos dice la 18? Para hervir el agua en una cocina a gas, ¿cierto? Ya, muchachos, hay un montón de floro. Al final dice indique el número de fenómenos físicos y químicos. Fenómenos, ¿ah? Fenómenos. Vamos, chicos, fenómenos. Empezamos con los físicos. Hoy se dice que vaporiza. Solamente cambia de líquido. El estado líquido en el vapor, ¿sí o no? Cambia de fase, nada más. Combustión va a ser químico, ¿sí o no? El calor generado se transmite al recipiente del metal y al agua, calentándose ambos. Un calentamiento sin que haya una reacción, simplemente ellos van a mantenerse calientes, pero el recipiente no se transforma en otro, ¿no? El agua, ¿ya? Dice, el agua empieza a hervir. Hervir, chicos, ya pues también cambia fase, físico. Lo que se detecta por la formación de burbujas. Simplemente, muchachos, es físico, ¿no? Todo lo que está pasando aquí. Y nada más, ¿no? Lo que está resaltado en los párrafos, ¿no? Entonces, eso es lo físico y lo químico, gente, lo químico, ¿no? Químico. Entonces, la respuesta acá sería, en ese orden físico son 4 y 1, dedazo, muy bien. Acá la respuesta es la D, gente, excelente, excelente. Aquí la respuesta es la D. Vamos, gente, acá, la 19-20. La densidad es una propiedad química. Falso, pues, la densidad es física. Es física. El punto de ebullición es una propiedad física, claro. Se mide sin alterar la identidad de los cuerpos. El fenómeno de la lluvia ácida se puede indicar como un fenómeno físico. Falso. ¿Por qué, gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdate, si yo tengo esta sustancia, un cubo de metal, por ejemplo, ¿ya? Un cubo de metal. Si yo conozco L al toque, ¿sí o no? Yo tengo su volumen, que va a ser ¿qué? Volumen va a ser L cubo. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? El cubo de metal, vamos a suponer que tengo una masa M. Entonces ya tengo la densidad. ¿Cómo es que calculo la densidad? M sobre L cubo. Pero midiendo esto, al medir esto, al calcular esto, no se altera la identidad, ¿o no? No se altera la identidad del material, pues. Por lo tanto, chicos, ¿esto qué cosa es? La densidad es una propiedad que es una propiedad física. ¿Ya? Es por eso que la primera es falsa. La segunda, el punto de ebullición también. Cuando tú mides el punto de ebullición no se altera, ¿no? El punto de ebullición, ¿no? Implica cambiar de ¿qué? Cambio de estado. ¿Sí o no? Cambio de estado a una presión y temperatura. Pero tampoco altera ¿qué cosa? Sin alterar la identidad. Entonces, gente, acá estamos hablando de una propiedad física, bueno. ¿Ya? Es una propiedad física, verdadero. Y en la tercera, la lluvia ácida, ¿qué cosa implica? En la tercera, la lluvia ácida, las fábricas liberan el dióxido, se combina con el oxígeno, forma el trióxido, se combina con el agua y en el ambiente empieza a formar el ácido sulfúrico que se deposita en las nubes y va a caer con la lluvia. Pero todo esto es un proceso químico, pues mira la transformación. Esto es un proceso químico, esto es un fenómeno
fenómeno químico, transformación de sustancias hasta llegar al ácido sulfúrico. Lo mismo sucede con el óxido nítrico. Por eso sería falsa, ¿no? Ahí le dice físico, falsaza, gente. Ya, eso es químico. Falso, verdadero. Ahí dice físico, entonces acá debe ser falsaza, falso, verdadero, falso. La clave es la C, gente. La clave es la C. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo bien? A ver, quiero escucharte. Quiero escucharte, por favor. No te escucho. ¿Qué pasó? No te escucho. ¿Por qué pasó acá? Está bien. ¿Todo bien, chicos? ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? Cuéntame. A ver, déjame ver un ratito acá. Se me desconectó algo. Fallas técnicas, gente. Fallas técnicas, pero ahorita lo solucionamos. A ver, gente. Otra vez, ya estamos acá. ¿Sí? Perfecto, chicos. Perfecto, perfecto. Es que tengo acá la visita de alguien que está que pasa, se mueve, molesta. Hey, saluda. Qué famoso. Tú, amigo, querido amigo de Chincha, por favor, no le des mucha mirada a mi gatito, a mi gatita. ¿Ya? Sí. Listo, listo, listo. Ok, gente, continuamos. ¿Cómo se llama? Se llama Lichi, es gatita, es gatita. ¿Ya? Ok. ¿Cómo va a ser un perrito? ¿Qué estás pensando, Andrea? ¿Qué estás pensando? A ver, determine por cada proposición si esta es verdadera o falsa. ¿De acuerdo? La B me dicen, Las propiedades físicas describen la capacidad de una sustancia para formar nuevas sustancias. No, no hay que ver, no hay alteración de la identidad. Falsazo de inmediato. El peso de un cuerpo está relacionado con la inercia del mismo. Falso. Lo que está relacionado, ¿qué cosa es? La masa. La dureza, la densidad, dureza, punto de ebullición, volumen, calor absorbido son ejemplos de propiedades intensivas. Calor absorbido por los cuerpos, gente, ¿eso es cierto? Volumen, eso es falso, ¿sí o no? De inmediato, esos son propiedades extensivas, todas son falsas aquí, ¿eh? La 20, de inmediato, gente. 21, vamos. A continuación se enuncian varias propiedades de una sustancia. Ductibilidad decía, ya, ¿cuáles son físicas? Chicos, físicas, ¿quiénes son físicas? Vamos a marcarlas. Ya sabes, se determinan sin alterar la identidad del cuerpo. Ductibilidad, intentas estirar algo, ¿sí o no? Si se forma hilos, sigue siendo el mismo material. La densidad hemos visto que es física. Punto de ebullición, solamente mido la condición a la cual hierve un cuerpo, ¿no? Inflamabilidad, no, eso ya hace arder al cuerpo. Maleabilidad, formación de láminas. Dureza, lo rayas y miden su dureza, su resistencia al rayado. Estamos hablando de dos, acá es una sola, tres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. 1, 2, esto es uno solo, 3, 4 y 5. La respuesta, gente, la respuesta es dedo. Chicos, vamos bien, ¿no? La respuesta es dedo. 22. Diga cuál de la relación que se adjunta, cuál no es una propiedad física o química. ¿Cuál no es una propiedad física o química? Física o química. La A, pues. ¿Por qué? Porque fusión, ¿qué cosa es? Es un fenómeno. Un cambio, ¿sí o no? No es una propiedad. Anisotropía quiere decir orden interno regular.
Cuando el sólido es cristalino, tiene un ordenamiento. Por ejemplo, la sal que tiene, ¿qué cosa? Una estructura cristalina. ¿Se acuerdan? La anisotropía, para los que no se acuerdan, es cuando hay un orden regular. Orden interno regular. Eso es ani. ¿Ya? Anisotropía. ¿Ya? Entonces, eso hacía que las propiedades físicas, algunas mecánicas, eléctricas y eléctricas, dependen de la dirección en la que se miden, ¿no? Muchas propiedades físicas, mecánicas, eléctricas dependen de la dirección en la que se miden. ¿Ya, gente? Pero eso no tiene nada que ver. Acá, esto es una propiedad. En cambio, la fusión es un cambio, ¿no? ¿Ya? Ojo ahí. Eso se va a ver en estado sólido, así que tranquilos, ¿no? Y también tenemos nuestro video del estado sólido, pues, ¿no? Ya, a ver, aquí. Indique verdadero o falso según corresponde. Son ejemplos de propiedades físicas. A ver, gente. Son ejemplos de propiedades físicas. ¿Qué dices? Punto de fusión de hielo y densidad de un cuerpo. Sí, verdadero. Al preparar un huevo cocido, ¿se produce un cambio químico? Claro que sí. Una propiedad intensiva no depende, verdadero. La respuesta acá es avioncito. ¿Está bien, gente? ¿Sí o no? Al ojo. Al ojo. Vamos, la 24. Nuevamente, propiedad física, gente. Solubilidad. Chicos, de arranque, ¿eh? Acá es en una. En una, gente. Solubilidad. ¿Qué más? Temperatura de ebullición. La respuesta es 1 y 4 nada más. 1 y 4. Físicas. Claro. Combustibilidad. A ver, ¿qué cosa es solubilidad? Capacidad para disolverse. Si yo tengo este jugo de limón, lo agrego al agua, ¿hay solubilidad o no? Claro que sí. Y cuando se disuelven no alteran su identidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Ojo ahí. Muy bien, gente. Continuamos. 25. Vamos, chicos. Los siguientes datos se refieren al elemento carbono. ¿Cuántas son propiedades físicas? Reacciona con el oxígeno. No. Si va a dar origen a otra sustancia, ya fue. Falsa. Esto es químico. ¿Sí o no? Esto es químico. No se disuelve en agua. Ah, ya. No se disuelve en agua. Esto sí me interesa. Porque, ¿qué cosa muestra? Su falta de capacidad para disolverse, pero eso no altera su identidad. Su estado físico, eso lo aprecio sin alterar su identidad. ¿Se puede usar como combustible? No, pues eso ya, si tú lo vas a usar como combustible, estás asociándolo a una transformación de la sustancia, químico. Te piden lo físico, ¿sí o no? ¿Solamente cuánto? 2, ¿no? 2. La respuesta es la C. Gente, la 26. Intensivas. Ojo, te piden intensivas, aquellas que no dependen de la cantidad. ¿Sí o no? Gente, de arranque, solubilidad. ¿Está bien o no? Basicidad, porque todo lo químico es intensivo. Inercia sí depende de la cantidad de materia y la presión de vapor intensiva. ¿No es cierto? La respuesta es 2, 3 y 5. Muy bien, gente. La respuesta acá, ¿cuál es? Acá la respuesta es de 2. ¿Ya? 2, 3 y 5. Excelente. Vamos, gente. ¿Está bien, no? Recuerda, ¿no? Cuando hablan de presión, tengan cuidado. Se les dijo, ¿eh? Cuando hablan de presión, tengan cuidado. Si te dicen presión de vapor, presión a secas, es intensiva. Pero si te hablan de la presión de un gas, ya es otra cosa. Ahí estás hablando de área, volumen constante, y va a depender de la cantidad de moles gaseosas que tú incluyas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, eso ya lo hemos explicado con nuestro semestral. Los chicos del paralelo también lo vamos a ver, lo vamos a reforzar. Así que ya, pues, no pierdan más tiempo. Gente, seguimos. Seguimos. Hoy, ¿otra vez la 26 salió? Muy loco. Ya es para que esta vez te salga, ¿ya? A ver, la 27. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa extensiva? Gente, extensiva, depende de la cantidad de materia, sí o no, que se analice. Chicos, y acá esto fue un regalo de Dios, pues, ¿no? Ojalá que así venga en tu primer parcial, ¿no? Ojalá que así venga en tu primera práctica, pues, ¿no? Ya a veces hay cosas que los profes siempre también se regalan, pues, ¿no? La 27 es la D. Chicos, y se acaba. La 28, última pregunta. Ya, nos están pidiendo a nosotros extensivas, dependientes de la cantidad de materia. Gente, aquellas que dependen de la cantidad de materia, por favor, vamos a señalarlas, vamos a resaltarlas, ¿ya? Vamos a resaltarlas.
Densidad. Densidad no depende. El área sí. ¿Ya? El punto de ebullición tampoco. Calor absorbido de los cuerpos, sí. Calor liberado en la condensación del vapor de agua. Claro, depende qué tanta agua se va a condensar, pues. Maleabilidad, ductibilidad, nada que ver. 1, 2 y 3, gente. La respuesta es la C. ¿Tienen alguna duda aquí? Ojo, profesor, pero la densidad es masa sobre volumen. Pues recuerda, extensiva entre extensiva, ¿qué cosa te daba? Intensiva. Ten cuidado ahí, ¿eh? Ten cuidado ahí. ¿No? Calor absorbido por los cuerpos. Chicos, si tú quieres calentar un vaso con agua o una tina con agua, ¿quién absorbe mayor cantidad de calor? Obviamente que la tina con agua, por tener mayor cantidad de masa, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Ya? Ojo ahí. Ahora, calor liberado por la condensación. Mientras más agua se condensa, más calor se va a desprender. ¿Ya, gente? Entonces, a tener mucho cuidado ahí. Muchachos, en realidad ha sido un gusto resolver todas estas preguntas del primer tema del material de CEPREUNI, que está empezando justamente hoy, ¿no? Justamente hoy está empezando el ciclo CEPREUNI y ya nosotros estamos haciendo, pues, prácticamente el solucionario. Chicos, se les agradece enormemente, Profe, Cuéntame, ¿qué pasó? ¿podría hablar más de la presión de vapor que dijo La presión de vapor solamente depende de la naturaleza del líquido y la temperatura, hijo. Solamente depende de la presión de vapor. O sea, tú puedes tener un frasco de alcohol. Es más, tú en tu casa debes tener ahorita tu frasquito de alcohol, ¿sí o no? Debes tener tu frasco de alcohol. Yo acá tengo Sí. mi botellón de alcohol, o al menos tenía. Voy a hablar de dónde se lo han llevado. ¿Ya? Destápalo tú allá y yo lo destapo acá y te aseguro que no importa cuál de los dos, ¿no? Si estamos hablando de la misma temperatura, no importa dónde tengas más o menos, la presión de vapor que van a ejercer es la misma. ¿Ya? Porque depende solamente de la naturaleza y además de la temperatura a la que esté, pero no de la cantidad de líquido. No depende de la cantidad de líquido. ¿Ya? Ojo ahí, gente. Muy bien. Chicos, les agradezco enormemente. Nos estamos viendo para la resolución también del siguiente tema que viene a ser estructura atómica. ¿Ya? Que la próxima semana lo estamos colgando el video.